Bienvenidos, estimados estudiantes, a su clase de Ciencias Naturales. El contenido para esta ocasión es el número de oxidación. Veremos qué es el número de oxidación y cómo se calcula. El número de oxidación es un número entero de electrones que un átomo pone en juego para formar un compuesto determinado. Existen reglas que ustedes deben de manejar al momento de calcular el número de oxidación. Como por ejemplo, la número 1, todos los elementos en su estado natural no combinados tienen un número de oxidación igual a 0. Por ejemplo, cobre, aluminio, carbono. Ellos se encuentran no combinados, es decir, solamente hay un elemento químico. Entonces su número de oxidación va a ser 0. Número 2, todos los elementos del grupo 1A, como el hidrógeno, litio, sodio, en sus compuestos tienen un número de oxidación más 1. Número 3, todos los elementos del grupo 2A tienen en sus compuestos un número de oxidación más 2. El hidrógeno en sus compuestos tiene número de oxidación de más 1, excepto en los hidruros, cuyo número de oxidación es menos 1. Por ejemplo, sodio con hidrógeno, esto se llama hidruro de sodio, entonces su número de oxidación ahí va a ser de menos 1, igual en los ejemplos que aparecen en sus pantallas. El oxígeno en sus compuestos tiene número de oxidación 2, excepto en los peróxidos, cuyo número de oxidación es menos 1. Y a continuación ustedes tienen ahí el peróxido de sodio y el número de oxidación, en ese caso en el oxígeno, es de menos 1. Es decir, cuando el oxígeno siempre vaya en la parte derecha del compuesto químico. Todos los elementos del grupo 7A, que se les conoce como halógenos, en sus compuestos binarios tienen un número de oxidación menos 1. El azufre, como sulfato, tiene un número de oxidación de menos 2. Por ejemplo, ahí el sulfato de sodio, sulfato de calcio. Todos los radicales conservan sus números de oxidación en las reacciones químicas. Y la suma de las cargas de los números de oxidaciones siempre tienen que dar igual a 0. La suma algebraica de los números de oxidación es igual a la carga del ion. Les invito a que pasemos a la pizarra próximamente para explicarles los ejercicios, pero siempre antes de calcular el número de oxidación tienen que tener su tabla periódica a mano, en donde ustedes identifiquen los estados de oxidación o los números de oxidación de cada elemento químico. Ese es un ejemplo de una tabla periódica, pero existen tablas periódicas donde los números de oxidación aparecen en diferentes sitios. Pero por ejemplo, el carbono, su número de oxidación es menos 4 y 4. El flúor es el menos 1. En esta tabla periódica los números de oxidación aparecen en la parte superior de abajo del símbolo químico. Ahora sí los invito a que pasemos a la pizarra, a la explicación de cómo podemos calcular el número de oxidación en los elementos químicos. En esta ocasión, estimados estudiantes, vamos a hablar acerca de cómo calcular el número de oxidación en los compuestos químicos. Hay 3 tips que tienen que tener presentes y son que el elemento químico del hidrógeno siempre va a tener un número de oxidación más 1. El elemento químico del oxígeno siempre va a tener número de oxidación menos 2 y el OH, que significa hidróxido, va a tener un número de oxidación de menos 1. Entonces vamos a calcular el número de oxidación de estos elementos químicos que tenemos acá. Y tenemos el manganeso, 2 moléculas, y tenemos el oxígeno con 3 moléculas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es algo sencillo. Nos fijamos en este caso, el oxígeno, ¿cuál es su número de oxidación? Es menos 2. Entonces colocamos menos 2 acá, número de oxidación, y hacemos lo siguiente. Menos 2 por 3 nos va a dar menos 6. En el caso del manganeso,
nosotros vamos a irnos a nuestra tabla periódica, ustedes desde su casa, y pueden observar en la tabla periódica que los estados de oxidación del manganeso son 7, 6, 4, 3 y 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Como tiene varios estados de oxidación o números de oxidación, vamos a buscar un número que multiplicado con sus dos moléculas nos dé la resta de 0 acá con el menos 6. Entonces, probemos. 7 por 2, 14. 14 menos 6 nos dará 0. No, ¿verdad? 4 por 2, 8. 8 menos 6 nos da 0. No, ¿verdad? 3 por 2, ¿cuánto es? 6. Menos 6 sí nos da 0. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación del manganeso? 3. Y ese es el cálculo para realizar el número de oxidación. Más, en este caso tenemos hidrógeno y cloro, que es cloruro de hidrógeno. Entonces, ustedes se van a su tabla periódica y buscan el número de oxidación del cloro y notarán que es menos 1. Aquí ya sabemos que tiene una molécula. Cuando no aparezcan números acá abajo de los compuestos o del elemento, siempre recuerden que va a haber una molécula. Menos 1 por 1 va a ser igual a menos 1. En el caso del hidrógeno, ¿con cuánto dijimos que trabaja? Cuando está formando un compuesto con otro elemento químico, cuando el hidrógeno está acompañado, es con más 1. Entonces, más 1 por 1 más 1. Y esto nos va a dar 0. Está listo. En el caso del hidrógeno tenemos dos moléculas de hidrógeno. Recuerden que la regla dice que cuando un elemento químico se encuentra solo, no formando compuestos, como lo está haciendo acá el hidrógeno, acá él está solo, su número de oxidación, es 0. Y 0 por 2, 0. En el tercer ejercicio tenemos zinc y cloro. Dos moléculas de cloro y una molécula de zinc. Igual, el número de oxidación del cloro, verifiquen en la tabla periódica, en este caso vamos a trabajar con... Se darán cuenta que el número de oxidación es más 2. Más 2 por 1, más 2. Y esto nos va a dar igual a 0. Esos son los cálculos sencillos. La asignación en este contenido se encuentra en la página 122 de su libro Susaeta, y acá les tomé una captura de las palabras que van a buscar en su diccionario y de los elementos químicos que van a calcular el número de oxidación. Cualquier duda o cualquier sugerencia ustedes me pueden escribir y hacérmela saber para aclararla. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima clase. Bendiciones.